Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca del tema de los trazadores. Integrantes son Alfred Armijos, Inés Almachi, Ignacio Ortiz y Andrea Tar. A continuación, yo les voy a hablar sobre qué son los trazadores lineales. Bueno, un trazador spline es una banda de hule delgada y flexible que se usa para dibujar curvas suaves a través de un conjunto de puntos. Los trazadores cúbicos, o también conocidos como cubic splines naturales, se utilizan para crear una función que interpola un conjunto de puntos de datos. Esta función consiste en la unión de polinomios cúbicos, uno para cada intervalo, y está construido para ser una función derivada de primera y segunda. Por lo general siempre son continuos. El spline cúbico natural también tiene su segunda derivada, igual a 0, en la coordenada o x del primer punto y el último punto en la tabla de datos. El concepto de trazador se originó en la técnica de dibujo que se usa una cinta delgada y flexible llamada spline para dibujar curvas suaves a través de un conjunto de puntos. Entonces, la unión más simple entre estos dos puntos es una línea recta. El método crea un polinomio para cada par de puntos consecutivos en el intervalo, por lo que los resultados serán una tabla de polinomios. Entonces, a continuación, podemos ver que los trazadores de primer grado para un grupo de datos ordenados pueden definirse como un conjunto de funciones lineales. El conjunto de funciones lineales, como pueden observar, es la expresión de f de x para un tramo entre dos puntos, que es el polinomio de grado 1, realizando con diferencia, con una diferencia finita avanzada o las diferencias divididas. En las ecuaciones se pueden usar o evaluar la función en cualquier punto entre x sub 0 y x sub n, a localizar primero el intervalo dentro del cual este punto puede seleccionar el polinomio correspondiente a este tramo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos ver que en el tramo de un punto a otro punto podemos seccionarlo para que puedan ser más precisos estos datos y estos valores. El método con trazadores lineales nos permite plantear los bloques necesarios para manejar varios polinomios, uno por cada tramo entre dos puntos. Dentro del intervalo del problema, el método nos permite disponer de un punto de partida para trazadores de mayor grado. Por ejemplo, como son los cúbicos, que más adelante acotaré un poco más sobre eso. Entonces, los polinomios de cada tramo se almacenan en una tabla. Cada uno puede ser utilizado individualmente con su respectivo tramo. Por ejemplo, para realizar la gráfica lineal entre tramos, como podemos ver a continuación en la gráfica. ¿Qué son los trazadores cúbicos? Los trazadores cúbicos tienen como objetivo principal, podríamos decirlo, incorporar condiciones adicionales para la función en los extremos del intervalo, donde se encuentran los puntos o más conocido como nodos. Por ejemplo, si los datos son los de una trayectoria en un experimento de física, se podría disponer que de la aceleración, el punto inicial de las muestras de izquierda y de salida derecha del intervalo de las muestras, ¿no? Entonces, a continuación les voy a hablar un poco sobre los trazadores cúbicos. El proceso de construcción del trazador cúbico consiste en determinar cada polinomio cúbico, es decir, busca sus coeficientes al AI, BI, CI y DI. Esta definición nos da las condiciones que se deben cumplir. De estas condiciones podemos obtener un sistema de ecuaciones de 4x4, donde las incógnitas son todos los coeficientes, los que obtienen prácticamente serían un trazador cúbico, ¿no? Aquí en las imágenes podemos ver, por ejemplo, en la parte A, que es un gráfico de líneas,
en la parte B, que es un gráfico ajustado a los trazadores cúbicos, ¿ya? Y para finalizar, en la parte C, tenemos un gráfico ajustado con trazadores y ajustado en el polinomio interpolante. Podemos decir que una de las condiciones de fronteras se satisface y tenemos la frontera libre o natural y la frontera sujeta, que la segunda, prácticamente la natural, estamos hablando de la segunda derivada de los nodos externos, ¿no? Como que son igual a cero, como podemos ver en la forma. Y en la frontera sujeta tenemos que las primeras derivadas en los nodos extremos son conocidas como la primera derivada y la segunda derivada, la primera derivada en realidad. Pero tendríamos para x sub 0 y para x sub n. Bueno, a continuación mis compañeros van a seguir explicando ejercicios referentes a MATLAB para que puedan comprender un poco más acerca de la teoría.